Bueno amigos, estamos en noviembre del año 2022. Hoy os voy a enseñar a denunciar si nos caemos por la presencia de una rejilla o de una plancha metálica, etcétera, etcétera. Hay presencias que son como consecuencia de la existencia de una obra, lo cual atendería a determinado tipo de señalización, y otras que son como consecuencia de algo indefinido en el tiempo, ¿vale? Que permanece durante años así, como podemos encontrarnos en Madrid. Nos vamos a ir juntos a Madrid y voy a utilizar de ejemplo Madrid, lo que pasa con las rejillas de los metros. Esto nos sirve para un montón de casuísticas. Vamos a ello, nos vamos a Madrid juntos, ¿vale? Bueno amigos, estamos en el metro de San Lorenzo en Madrid, y mirad lo que tenemos aquí. Aquí lo que tenemos son rejillas sin ningún tipo de señalización vial reglamentaria al efecto, y además una estructura metálica que tiene unos puntos donde sí fricciona la rueda, donde tiene determinado, aunque sea muy bajo, coeficiente de rozamiento, y otros puntos donde no hay ningún coeficiente de rozamiento porque simplemente es aire, la rueda está en el aire. Por lo tanto, vamos a ver una de las cosas más peligrosas que tiene Madrid, que evidentemente es totalmente ilegal, no es una estructura por la que puedan circular vehículos con seguridad, y que pone en un peligro enorme a los motoristas y ciclistas. Son las rejillas de ventilación del metro en este caso, ¿vale? La voy a enseñar para que la veáis, vamos a pasar por ella. Mirad, la estructura metálica, ¿la estáis viendo cómo es? Hemos elegido un sitio que tiene una circulación muy bajita para poder enseñarosla bien con relación al resto de los viales. ¿Lo estáis viendo cómo es? Veis aquí los puntos de soldadura, donde están las zonas de soldadura, y esa es la realidad. La realidad es que la estructura metálica pone en peligro la seguridad de los ciudadanos y que no hay ninguna señal, absolutamente ninguna señal que advierta del riesgo que corren los motoristas y ciclistas. ¿Qué señal debería de haber aquí? Bueno, pues la señal que debería de haber aquí, en todo caso, sería una de peligro, de firme deslizante, pero el problema que tenemos es que estas rejillas no cumplen con la norma de certificación de esas superficies que se puede poner, por ejemplo, de alcantarillado, ¿vale? Bueno, unas normas de certificación, aquí tenemos una placa de alcantarillado que no cumple, ¿ves? Esta sí cumple, vamos a ver una que no cumple y otra que sí cumple, vamos a repetirlo, venga, esta no cumple, Ayuntamiento de Madrid, alumbrado público, esta no cumple, ni tiene el índice de carga ni la EN 124, y esta de aquí, Ayuntamiento de Madrid, aquí sí que cumple, EN 124, el B 125, bueno, pues esas rejillas que estamos viendo, que la estamos viendo aquí, por ejemplo, esta rejilla de aquí debería de cumplir con la EN 124. Por supuesto no cumple con nada, absolutamente con nada. A todos aquellos motoristas, vamos a ver cómo, por ejemplo, no hay ninguna señalización, ¿no? Voy a seguir andando, allí tenéis localizada la rejilla y vais a ver que no hay ninguna señalización. A todos aquellos motoristas que os caéis en esas rejillas cuando llueven, etcétera, etcétera, recordad que tenéis que denunciar al Ayuntamiento de Madrid, ¿eh? Va a salir un poquito para afuera para que lo veáis. Ahí tenéis la rejilla, ¿vale? Hay muchas más rejillas. Os voy a llevar a otra, y compañeros que me han reportado otras rejillas. Totalmente absurdo, nos dice precaución recomendable a 30 km/h porque hay personas mayores por la zona. Lo absurdo es que por obligación no se puede sobrepasar ya la velocidad de 30 km/h. Pero si vamos un poquito más allá, vemos de nuevo una rejilla sin ningún tipo de señalización, una estructura metálica altamente deslizante, sin ningún tipo de señalización, que además en lo relativo a índices de carga no está aprobado, o no tenemos la EN 124, y no tenemos ni siquiera el índice de carga. Esto es muy peligroso. Seguimos con alcantarillas, mirad, ¿veis?
aquí la tenéis. Mirad la estructura. Y ahora veréis, por ejemplo, aquí deformaciones, pero no os creéis que son pequeñas. Os pongo la mano dentro para que lo veáis, ¿vale? Y estáis viendo que en ninguno de los sentidos, ni en aquel sentido, ni en ese sentido, esta es una calle de 2 sentidos de circulación, 2 carriles, es uno para cada sentido de circulación, en ninguno de los 2 sentidos hay ninguna señal que advierta de que aquí tenemos una estructura deslizante. Imaginaros que ahora abren la puerta de un coche, de aquel gris que tenemos allí, el motorista hace una maniobra de esquiva, hoy tenemos una moto que viene, el motorista hace una maniobra de esquiva y tiene que frenar. Y en ese momento que tiene que frenar, que es donde está la alcantarilla, pues estás en el suelo, ¿vale? O no frenas, si tienes ABS no frenas, directamente te pegas con la puerta o te pegas con lo que sea, ¿vale? Bueno, esta es la realidad que estamos sufriendo en Madrid, estas rejillas de los metros que son ilegales. Bueno, vamos a entrar en materia. Mirad, lo primero que tenemos que saber es el tiempo desde que me caigo que tengo para ejercer el requerimiento de la responsabilidad patrimonial de la administración. Es un año, ¿vale? Tenemos un año como norma general, en ese año vamos a tener que actuar. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es que una vez que me he caído ante una situación como estas, tengo que llamar a la policía local, a la Guardia Urbana, a la policía foral, a los Mossos d'Esquadra, a la Guardia Civil, a quien corresponda, al cuerpo policial que corresponda, para que teste la situación. Esa parte también es importante. Y ahora llega el momento de tomar nota de la parte fundamental en la que nos amparamos para defendernos en caso de caída en este tipo de circunstancias. Mirad, vamos a separar lo que es un accidente cuando hay obras, cuando han puesto una plancha metálica y hay obras, con un accidente cuando no hay obras y es algo indefinido, como lo que hemos visto, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid. Vamos a lo indefinido, a lo del Ayuntamiento de Madrid. Lo primero que tenemos que saber es que el Ayuntamiento de Madrid, en este caso, o cualquier titular de la vía, tiene la obligación de cumplir con la Ley de Seguridad Vial y con el Reglamento General de Circulación. Esa obligación viene impuesta por los artículos 1.2 y por el artículo 2 de los diferentes textos legales que he enunciado. Otro aspecto importante que tenemos que saber es que el titular de la vía tiene la obligación de mantener la vía en las mejores condiciones posibles de seguridad. Esas mejores condiciones posibles de seguridad es el estado del arte y es la norma técnica, normas técnicas asociadas a el buen estado de la vía. Bien, ¿dónde viene eso? ¿En qué artículos viene? Viene en el artículo 139 del Real Decreto 1428-03 y en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo, que es la Ley de Seguridad Vial 6/2015. A partir de ahí vamos a ver otro aspecto importante. ¿Qué señal tendríamos que tener? Como mínimo tendríamos que tener la señal de firme deslizante, la señal de peligro firme deslizante, y además tendríamos que tener pues una señalización que nos hiciera reducir la velocidad hacia unas velocidades en que fuera gestionable. Hay planchas que son ingestionables en determinadas circunstancias. Bueno, si no haces nada raro encima pasas, pero como hagas algo raro te caes. Bien, ante esta situación tenemos que tener en cuenta las diferentes normas técnicas. En el caso de una situación fija, nos tenemos que fijar en la 8.1 IC. Es una norma técnica que viene en el anexo 1, que es de obligado cumplimiento y que habla de la señalización vertical. Acordaros que según el punto 4.4.1.1, las señales de peligros deben de colocarse entre 150 y 250 metros antes del peligro, donde empieza el peligro. Por lo tanto, esa señal de pavimento deslizante va a tener que localizarse entre 150 y 250 metros antes del peligro. Bien, ¿qué nos pasa en zona urbana? Que no conseguimos esas distancias, porque hay muchas calles y hay una serie de cosas que se cruzan y tal, es complicadísimo. Entonces, la norma no está pensada realmente para zona urbana. Entonces, ¿qué similitud podemos encontrar? Pues tenemos que encontrar los 50 metros que establece, por ejemplo, la orden FON 3053-2008 en la señalización de determinadas circunstancias en zona urbana, en este caso, pasos para peatones sobrelevados, ¿no? Por ejemplo, por lo tanto, con una distancia de 50 metros y cogiendo como similitud otras normas técnicas ya de carácter más urbano, nos damos cuenta que podemos gestionar esa incidencia con la señal de peligro. Y ahí hay que hacer una reducción de velocidad. En esa situación hay que hacer una reducción de velocidad para que se
sea gestionable por parte del ciudadano el peligro. Otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta es que la reducción de la velocidad tiene que ser a razón de 7 km/h por segundo. 7 km/h por segundo. Ahí tenemos que entender, porque lo dice la norma técnica, cómo debe ser ese descenso de velocidad para que sea confortable y seguro. Y el tiempo de respuesta, que también lo establece la norma técnica, que es de 2 segundos. Con todos estos parámetros, los investigadores tenéis que trabajar a la hora de esa ausencia o esa presencia que necesita retranqueo por proximidad al obstáculo o al riesgo que debemos evaluar como investigadores. Los ciudadanos solo tienen que saber que que esa rejilla debería de estar señalizada. ¿Por qué tendría que estar señalizada la rejilla? Porque no cumple con las diferentes órdenes técnicas que nos hablan de cómo tienen que ser esos firmes y no se cumple con la regularidad funcional del firme. Cambiando de forma súbita unas características funcionales X a otras características funcionales X y altamente agresivas en alteración de la seguridad vial en lo relativo a la eficacia de la rodadura, ¿no? A la eficacia de la adherencia. Tenemos que tener en cuenta que esa rejilla no podemos ni medir el coeficiente de rozamiento, sería dificilísimo medir el coeficiente de rozamiento de una forma lógica y por supuesto cuando se mide como hierro pues nos va a dar un coeficiente de rozamiento bajísimo. ¿Podemos tener en el firme un coeficiente de rozamiento bajísimo en la estructura de rodadura? No, no podemos tenerlo. Tenemos que tener un mínimo de 0,60, 0,65. Por lo tanto, no va a darnos el coeficiente que garantiza la seguridad vial y la adherencia de nuestros neumáticos. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta la presencia de una rejilla que reduce de forma súbita las características funcionales del firme, no manteniendo la regularidad superficial del mismo. Vamos a tener en cuenta la ausencia de señalización de peligro, vamos a tener en cuenta la ausencia de ordenamiento de la reducción de velocidad y además, vamos a tener en cuenta de si se cumple con determinadas normas técnicas también que tienen relación directa con las tapas o estructuras metálicas que se ponen en la vía con relación a ¿qué? Con relación a las fuerzas que pueden soportar, a esos índices de carga, el de 400 y superiores, de 600, y con relación a la norma EN 124. Estos son los aspectos importantes. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo se denuncia? Bueno, pues con toda esta información yo me presento ante la policía, quiero presentar una denuncia voluntaria, me he caído en la rejilla, después de que han venido y han testado, acordaros, tienen que venir y testar la situación, no dejemos eso para otro día, en el momento de la caída, porque hay un ilícito cometido por el ayuntamiento. Al existir un ilícito, ellos tienen la obligación de acudir allí y además tienen la obligación en realidad de denunciarlo, en realidad. Posiblemente no lo harán, pero para eso estamos nosotros, para presentar una denuncia voluntaria en presencia de los agentes, que por cierto, tenéis que saber que según el Real Decreto 320/94, procedimiento sancionador en materia de tráfico, tienen la obligación de recepcionarla allí y no mandarnos a la comisaría, que eso es algo que tengo que dedicarle un vídeo especial para explicarlo. Estas son las formas de actuar. Una vez que ya se ha levantado el atestado, que ya tenemos registrada la incidencia, la caída o el accidente, a partir de ahí ya cogemos y presentamos la denuncia, y presentamos una denuncia y nos buscamos un abogadito, nos buscamos un abogado y junto con la denuncia que nosotros hemos presentado, con el atestado que ha hecho la policía local y el abogado, nos vamos a reclamar la responsabilidad patrimonial de la administración por esa acción u omisión, acción de colocar la rejilla y omisión de señalizarla, que como norma habitual nos vamos a encontrar. En el aspecto de que sean obras, ahí ya se rige por otros aspectos, por otros apartados. Por ejemplo, tendríamos que tener en cuenta el artículo 140 del Real Decreto 1428/03, Reglamento General de Circulación, y tendríamos que tener en cuenta la norma 8.3 IC de señalización en obras, ¿no? En realidad dice fuera de poblado, pero evidentemente, como viene en el anexo 1 y nos está marcando la ley que es de obligado cumplimiento, también es de obligado cumplimiento dentro de poblado. Por lo tanto, muy importante, ante la caída, ante una estructura metálica con un cambio súbito de las características funcionales del firme, lo primero, llamar a los cuerpos y fuerzas de seguridad, una vez que testan la situación, presentar denuncia, buscar abogado y reclamación de la responsabilidad patrimonial. Seguimos, esto es un ilícito al 139 del Reglamento General de Circulación y al 57 de la Ley de Seguridad Vial.